Señor Nuncio Apostólico, buenos queridos amigos, en primer lugar mi gratitud a Fundar por darme esta posibilidad de poder sentarme unos instantes al menos a tratar de sistematizar algunas cosas que uno tiene muy en su corazón y que las reflexiona constantemente. Y bueno, el que me ha exigido que me siente al menos un momento para tratar de sistematizar estas cosas tan importantes acerca del mensaje del Concilio Vaticano II de cara a los desafíos pastorales del mundo de hoy. Podrían ser muchas las posibilidades de encarar este tema tan amplio, pero yo quisiera que analicemos estos desafíos pastorales a la luz de la clave de lectura de la recepción del concilio que nos ha planteado el mismo Papa Benedicto XVI. El año de la fe, proclamado con ocasión de los 50 años de la apertura del concilio y los 20 de la promulgación del catecismo, lo considero una invitación a hacer esta reflexión siguiendo las pistas que el Santo Padre nos ha sugerido. Ante todo, es necesario afirmar con toda claridad que el concilio ha sido una gracia y un gran aporte en orden a la tarea evangelizadora de la Iglesia. Sin embargo, algunas cuestiones pastorales postconciliares merecen ser cuidadosamente examinadas. El Santo Padre, en su motu proprio Porta Fidei, nos ha exhortado a realizar una hermenéutica correcta del concilio, en clave de continuidad con la rica tradición de la Iglesia. Esta cuestión, ustedes lo saben bien, ha sido una preocupación constante de su pontificado, tal como lo señalaba ya a comienzos de su pontificado en el discurso a la Curia Romana en diciembre de 2005. Se preguntaba el Santo Padre en aquella ocasión: ¿por qué la recepción del concilio en grandes zonas de la Iglesia se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del concilio, o como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión, la otra, de forma silenciosa, pero cada vez más visible, ha dado sus frutos y los sigue dando. Vemos que el Papa advierte que en muchos lugares, la recepción del concilio ha sido muy compleja. Y pone como causa de esa situación no el concilio mismo, sino su interpretación, que se ha polarizado en dos posturas antagónicas que se han enfrentado. Advierte además que mientras una de estas posturas ha dejado perplejidad y confusión, la otra ha dado buenos frutos y sigue dando buenos frutos. Y ha ahondado aún más en su reflexión el Santo Padre y expresa la gravedad de la situación, ya que esa lectura errónea del concilio pone en peligro la misma identidad y misión de la Iglesia. Dice así el Santo Padre: por una parte, existe una interpretación que podría llamar hermenéutica de la discontinuidad o la ruptura. A menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Entonces, esta hermenéutica de la discontinuidad, de la ruptura, que ha sido la que ha tenido más difusión, porque precisamente ha contado con el apoyo de los medios masivos de comunicación y también
con gran parte de la teología moderna, y por otra parte está la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto iglesia que el Señor nos ha dado. Es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. Entonces vemos cómo el Santo Padre pone estas dos lecturas del concilio, una de la discontinuidad y la ruptura, la otra de la reforma de un único sujeto que es siempre el mismo, que es la Iglesia. El Papa no solo constata dos lecturas contrapuestas, sino que con toda claridad muestra que la lectura de la continuidad es la correcta, mientras que advierte que la otra interpretación puede llevar a una verdadera situación cismática. Lo dice el Papa con estas palabras, dice: la hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre iglesia preconciliar e iglesia postconciliar. El Santo Padre desenmascara la raíz de una posición generalizada en cierta teología que se apoyaba en un supuesto espíritu conciliar que le ha servido para intentar cambiar arbitrariamente la misma naturaleza de la Iglesia, y hace hincapié en ser cuidadosos de esa interpretación del concilio que opone la letra al espíritu. Según estos, sería preciso seguir no los textos del concilio, sino su espíritu. Entonces, sigue diciendo el Santo Padre: de ese modo, como es obvio, queda un amplio margen para la pregunta sobre cómo se define ese espíritu, y en consecuencia se deja espacio a cualquier arbitrariedad, pero sí se tergiversa en su raíz la naturaleza de un concilio como tal. De esta manera se lo considera como una especie de asamblea constituyente, pone el ejemplo del Santo Padre, ¿no es cierto?, que elimina una constitución antigua y crea una nueva. Pero la asamblea constituyente necesita una autoridad que le confiera el mandato y luego una confirmación por parte de esa autoridad, dice el Santo Padre, es decir, del pueblo al que la Constitución debe servir. Los padres no tenían ese mandato y nadie se lo había dado. Por lo demás, dice el Santo Padre, nadie podía dárselo, ya que la Iglesia viene del Señor y nos ha sido dado para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna y, partiendo de esta perspectiva, podamos iluminar la vida en el tiempo y el tiempo mismo. Por lo tanto, el Santo Padre hace hincapié en que la Iglesia no es un invento humano, sino divino. No está en manos de nadie ese cambio radical pretendido por algunos. Entonces, en orden a analizar los desafíos pastorales de hoy, uno debería preguntarse en qué temas conciliares específicos se ha hecho una lectura de ruptura o incorrecta que ha llevado a una progresiva pérdida de la fe y a un deterioro del impulso evangelizador en la Iglesia. A mi criterio, son tres los temas más afectados y que se nos presentan como desafíos pastorales hoy. En primer lugar, el desafío de la renovación litúrgica. En segundo lugar, la relación de la Iglesia con la cultura actual. Y en tercer lugar, la nueva evangelización. Vamos a abordar entonces cada uno de estos puntos muy brevemente. Yo me restringo a leer estrictamente, me he controlado para no pasarme los 20 minutos, porque como son temas que apasionan, si no, uno corre el riesgo de alargarse indefinidamente y bueno, hay que cuidar al auditorio. En primer lugar, el desafío entonces de la renovación litúrgica. Una de las cuestiones que trajo, ustedes lo saben bien, mayor controversia y enfrentamiento ha sido la recepción del concilio en materia litúrgica. La Constitución Sacrosanctum Concilium, referida a la liturgia,
tal como hemos visto en el PowerPoint que se ha presentado recién, fue el primero de los documentos promulgados y ciertamente de los más profundos y valiosos. Así se recoge muchísima riqueza del así llamado movimiento litúrgico inmediatamente previo al concilio, y se considera la misma liturgia como fuente y culmen de la vida cristiana. Es indudable que la renovación litúrgica ha dado innumerables frutos y que ha servido para ahondar en el sentido más profundo y genuino de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, también es verdad que en muchos aspectos ha habido terribles excesos que han llevado a una pérdida del sentido trascendente de la liturgia. El agregado arbitrario de ritos extraños, la falta de respeto a los textos litúrgicos, el clima festivo, a veces chabacano, ajeno a la dimensión sacrificial, el ruido y el desorden, el despojo y descuido de los lugares sagrados, el entender la acción litúrgica como un mero encuentro fraterno de la comunidad en su dimensión más horizontal, son algunas de las terribles consecuencias de una mala aplicación de la reforma litúrgica. Y podríamos decir contrarias a las enseñanzas explícitas del concilio. Basta con recordar Sacrosanctum Concilium 22. En ese contexto se entiende, aunque no se justifica, el endurecimiento de otras posturas y la resistencia a la renovación litúrgica. Tanto una como la otra posición extrema han despojado a la liturgia de la riqueza que promueve la Constitución Sacrosanctum Concilium, y por eso es necesario volver al estudio de esta Constitución y ahondar en su riqueza, que permitirá una renovación de toda la acción de la Iglesia. Tanto más que uno de los desafíos más grandes que tiene la Iglesia hoy es mostrarse como maestra de espiritualidad. Me parece que es uno de los desafíos más importantes que hoy tenemos en la Iglesia.